Muy buenos días para todos, que el Señor les bendiga. Le damos la bienvenida una vez más a este espacio de devocional. Somos soldados de Jesucristo, Ministerio de Apoyo Bíblico, y siguiendo con la secuencia de nuestros devocionales diarios, para el día de hoy nos corresponde Juan capítulo 9 y nuestro tema, el porqué de las cosas. Em, Vivimos en un mundo de dolor, de sufrimiento, donde nadie puede escapar de o quedar fuera de que pase situaciones difíciles en nuestra vida. Todos de alguna o de otra manera tenemos que pasar por situaciones difíciles, pero debemos entender que no todo lo malo que le sucede a un ser humano es castigo de Dios, es porque Dios nos esté castigando. Veamos qué nos dice Juan capítulo 9, los versículos del 1 al 3. Una vez Jesús estaba caminando y vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus seguidores le preguntaron, Maestro, ¿este hombre nació ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Jesús le respondió, no es que él haya pecado ni él ni sus padres. Miramos que no todo lo malo que sucede en nuestra vida es porque sea castigo de Dios, como muchos lo manifiestan o como podemos observar en este capítulo. Sus seguidores, los seguidores de Jesús, le preguntaron, ¿quién pecó? ¿Él? ¿Quién pecó? ¿Sus padres? ¿Por qué él está así? Y esa es una de las preguntas que siempre nos hacemos, el por qué. Cuando sucede algo en nuestra vida, siempre hay ese interrogante, ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? Pero ¿por qué si yo he hecho las cosas bien? Pero ¿por qué si yo tal vez le estoy sirviendo a Dios? ¿Por qué si tal vez yo me he cuidado mucho? Siempre hay esa palabra, ¿por qué? O cuando vemos algo similar a eso, cuando vemos que hay una persona que está pasando por un momento difícil, también empieza esa pregunta en nosotros. ¿Por qué le pasó eso? ¿Por qué está viviendo eso? ¿Será que él pecó? ¿O nosotros mismos nos damos la respuesta? Ah, eso le pasó porque él falló. Ah, es que eso le sucedió porque pecó. Siempre hay esa pregunta, ¿por qué? O siempre tenemos esa respuesta, el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? Entonces hoy nos quiere Dios enseñar el porqué de esas cosas, el por qué suceden cosas en nuestra vida que a veces no las entendemos. Muchas de las cosas que suceden no es porque seamos malos, no es porque seamos las peores personas. Como seres humanos cometemos errores, como seres humanos nos equivocamos. ¿Y qué es lo que pasa? Que tenemos que asumir esas consecuencias, que todo acto genera una consecuencia, genera una reacción. Por lo tanto, Dios nos ama y nos ama mucho, pero el hecho de que nos ame, el hecho de que nos perdone, no quiere decir que Él nos exonere de esas consecuencias. Él permite que nosotros vivamos esas consecuencias para que aprendamos de nuestros errores, para que aprendamos y que tal vez en un futuro no volvamos a cometerlos o que incluso podamos aconsejar a otros para que no cometan los mismos errores que nosotros hemos vivido, porque, como decíamos, cada error genera una consecuencia. Cada acto genera una consecuencia. Otro, que no debemos pensar que todo lo malo que nos sucede es porque Dios nos está castigando. Es que Dios me está castigando porque hice esto. Dios me está castigando porque dejé de hacer aquello. Entonces, no es así. Debemos entender que también Dios es un Dios de propósitos. Dios tiene planes para nuestras vidas y por lo tanto, si algo está sucediendo en tu vida, es porque seguramente Dios quiere hacer algo contigo. Dios quiere utilizarte, Dios quiere utilizarme para poder hacer algo, porque tiene un propósito en su mente. Entonces, no todo lo malo que sucede en nuestra vida, no todo lo que eso que aparentemente parece ser malo, entonces es castigo de Dios, es porque tú hayas fallado o porque tus padres hayan fallado. Simplemente son cosas que suceden, podríamos decir, para beneficio nuestro, porque son cosas que en realidad van a ser buenas para nuestra vida. Las cosas que suceden en nuestra vida no son entonces consecuencia del pecado de nuestros, sino cosas que a veces tienen que suceder. Ahora miremos entonces el porqué de esas cosas, por qué suceden esas cosas en nuestra vida.
Primero, porque Dios se glorifica en nosotros. Miremos qué nos dice el versículo 3, la parte B. Este hombre nació ciego para que en él se muestren las grandes cosas que Dios puede hacer. Si nos damos cuenta, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Él nació ciego no porque haya pecado ni él ni sus padres, es porque a través de él Dios se va a glorificar, a través de él Dios iba a mostrar las grandes cosas que puede hacer, esas grandes maravillas. Todos nosotros hablamos de las maravillas de Dios, todos nosotros podemos decir, es que Dios es grande, es que Dios es maravilloso, es que Dios sana, es que Dios puede restaurar. Pero, ¿por qué lo decimos? Porque de alguna o de otra manera todos hemos podido experimentar esas maravillas de Dios. Así sea en lo más mínimo, hemos podido mirar de frente, de cerca, cómo Dios ha obrado en nuestra vida. Entonces, podríamos decir que pasamos a ser ese testimonio vivo. Cuando nosotros pasamos por diferentes situaciones, pasamos a ser esos testigos de Dios, esos testigos que pueden hablar de las maravillas de Dios con más autoridad, porque de lo contrario simplemente seríamos unos oidores de las cosas que hace Dios. Ah, sí, es que me han contado que Dios hace esto. Sí, he escuchado que Él hace milagros, que Él hace maravillas, pero no podría hablar con total autoridad de decir, de verdad, Dios sana, de verdad que Dios restaura, de verdad que Dios puede traer paz a nuestra vida, que en esos momentos difíciles podemos sentir tranquilidad, podemos sentir paz. Entonces, si miramos que Dios se glorifica en nosotros, Él hace cosas en nuestra vida, permite que pasen cosas en nuestra vida para después Él glorificarse, para después que nosotros demos testimonio a otras personas y que esas personas puedan acercarse a Él, porque de lo contrario nadie conocería de Dios. Si ninguno de nosotros pudiera experimentar cosas como una enfermedad, como tal vez un problema familiar, entonces ninguno podríamos decir, Dios sana, de verdad que le aconsejo que busque de Dios, le aconsejo que se entregue a Él, porque Él es el que puede ayudarle en su vida. Entonces miramos que Él permite ciertas cosas en nuestra vida para después Él dar, podríamos decirlo, darse a conocer. Si tú quieres que en una empresa, podríamos poner este ejemplo, si ese empresario quiere dar a conocer algo, lo que se vende en su empresa, tiene que darlo a conocer, porque de lo contrario, nadie llegaría a pedir sus servicios, a buscar algo ahí, si nadie lo conoce, si no sabe que existe. Pero entonces Dios se manifiesta a través de una enfermedad, a través de una crisis económica, para así Él darse a conocer, para que así nosotros conozcamos quién es ese Dios maravilloso del que tanto nos hablan. Porque muchas veces, tal vez antes de nosotros aceptar a Cristo en nuestro corazón, la persona que nos compartía nos hablaba de esas maravillas, nos hablaba de que hay un Dios que sana, un Dios que restaura, un Dios que puede hacer grandes cosas, pero solamente oíamos, solamente escuchábamos que Él hacía grandes cosas, pero no, nosotros no los habíamos conocido, no podríamos decir cierto, porque apenas estábamos conociéndolo. Tal vez muchos por curiosidad dijimos, bueno, quiero conocer a ese Dios. Y cuando nosotros nos entregamos a Él, cuando le entregamos el control de nuestra vida, empezamos a observar cómo de verdad Él es grande, cómo de verdad Él puede hacer cosas maravillosas en nosotros. Ahí es donde nosotros también pasamos a ser esos testigos para que otros también se acerquen a Dios, para que otros también puedan llegar a los pies de Cristo. Entonces miramos que cada una de esas cosas que a veces suceden en nuestra vida no es porque tú seas malo, no es porque tú seas mala, no es porque Dios te esté castigando, sino que simplemente es algo que Dios está utilizando para Él glorificarse, para que lo podamos dar a conocer, para que las demás personas puedan acercarse a Él. Segundo, porque Dios tenía un propósito. Miremos qué nos dice Romanos capítulo 8, versículo 28.
Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Miramos que todas las cosas que suceden en nuestra vida siempre son para bien. Nada es porque fallaste, porque hiciste, porque eres la peor persona. No, simplemente que Dios tiene un propósito. Por eso dice que todas las cosas son para nuestro bien, son para nuestro beneficio. Podríamos decir, ¿cómo así? Cuando suceden cosas en nuestra vida es porque Dios tiene propósitos, como hablábamos en el comienzo. Dios no es que te esté castigando, Dios está permitiendo que algo suceda en tu vida porque tiene un propósito. ¿Qué propósito puede tener? Por ejemplo, en nuestra vida espiritual, cuando algo empieza a suceder, cuando algo empieza a salir mal en nuestra vida, Dios lo utiliza para que nosotros nos acerquemos a Él, porque muchas veces, por alguna otra razón, nosotros empezamos a alejarnos de Dios. Hay situaciones que nos llevan tal vez como a perder esas ganas, como a dejar de sentir ese amor por Él. Entonces Dios permite que sucedan cosas en nuestra vida para que nosotros nuevamente podamos mirar hacia Él, para que nosotros nuevamente nos acerquemos a Él. Entonces eso nos ayuda para nuestro bien. Debemos entender que con Dios lo tenemos todo, pero que sin Él nada podemos ser. Entonces, eso te ayuda para tu bien, eso me ayuda para mí, para mi bien, porque el acercarse a Dios es tenerlo todo. Por lo tanto, cuando nosotros nos alejamos de Dios, simplemente nos espera tal vez una ruina, nos espera tal vez una vida llena de dolor, de tristeza, de sufrimiento, de frustración, no porque el estar con Dios sea estar libres de problemas, de dificultades, sino que aprendemos a sobrellevar esos problemas. Pero sin Dios simplemente nos queda es quedarnos lamentando por las cosas que tal vez no hicimos, por las cosas que dejamos de hacer, por las cosas que no hemos hecho. Dios nos da tranquilidad, Dios nos da paz. Entonces miramos que eso nos ayuda para nuestro bien, que el estar lejos de Dios no nos trae nada bueno. Y por eso es que Dios utiliza esas cosas para que nosotros nos acerquemos, para que nosotros podamos nuevamente enderezar nuestro camino, para que nosotros nuevamente podamos seguirle sirviendo como Él quiere, como a Él le agrada. Entonces, miramos que ese es un propósito de Dios. O muchas veces en nuestra familia hay problemas, hay dificultades, tal vez con nuestra pareja, con nuestros hijos, y Dios utiliza tal vez una enfermedad para hacernos dar cuenta de lo valioso que es esa persona, de lo importante que es esa persona para nosotros, que debemos aprender a valorar a ese ser querido. A veces hay problemas en esa familia y Dios utiliza ese tipo de problemas para que haya unión, para que haya restauración, para que aprendamos a vivir bien, para que aprendamos tal vez, si es cuestión de pareja, de esposos, tal vez a aprender a tolerarse, aprender a nuevamente que haya comunicación entre esa pareja. Son muchas cosas las que podemos tener en nuestra vida. Entonces Dios utiliza tal vez esa enfermedad, esa crisis económica, para enseñarnos cosas. Entonces vemos que no todo es malo, que no todo es porque Dios te esté castigando. Vemos que hay propósitos detrás de cada una de esas situaciones. Hay propósitos de cada una de las cosas que suceden en nuestra vida. Dios quiere restaurarte, Dios quiere formarte. ¿Y qué es lo que hace? Utiliza ese problema, utiliza esa dificultad para así poderlo lograr, para así poder ser cambiados, renovados, restaurados, para darnos una nueva vida a través de ese problema, a través de esa dificultad, como siempre lo hemos manifestado. Tal vez antes nosotros, cuando no conocíamos de Cristo y llegaban esos problemas y esas dificultades, nos desesperábamos, nos angustiábamos, renegábamos, tal vez nos llenábamos de rabia, nos desquitábamos con la persona que menos tenía que ver, pero en cambio ahora, sí, obviamente
tal vez hay momentos de tristeza, de dolor, donde sentimos tal vez momentos de rabia, pero sin embargo hemos aprendido que todo tiene un propósito, que las cosas nunca suceden porque sí, sino que siempre tienen una razón de ser y que Dios es el que nos da las fuerzas para soportarlo y para entender que todo tiene una razón de ser. Entonces podemos mirar cómo Dios puede ir obrando en nuestra vida, cómo ahora podemos entender ese porqué de las cosas. ¿Por qué pasó esto en mi vida? Bueno, porque Dios tal vez quiere enseñarme algo, porque Dios quiere mostrarme algo, porque Dios tiene un propósito en mi vida. Entonces, todo para Dios no es casualidad, no es que se hagan las cosas al azar, sino porque Él las tiene planificadas, Él sabe cómo actúa, Él sabe cómo mejor hace las cosas. Tercero, porque no somos buenos administradores. Miremos qué nos dice Lucas 14, versículo 28. Cuando alguien va a construir una torre, se sienta primero a hacer un plan, ¿verdad? Tiene que ver si tiene el dinero para hacer el trabajo. Como decíamos en el comienzo, cuando algo sucede en nuestra vida, a veces son consecuencias de nuestros actos, consecuencias de las cosas que hacemos mal. No es porque seas una mala persona. Cuando tenemos crisis financiera, ¿por qué es? Porque a veces nosotros no hemos hecho esos cálculos, porque nosotros no nos hemos sentado a hacer esas planificaciones, decir, bueno, tal vez yo quiero montar ya un negocio, quiero tener mi propio negocio, quiero tener mi propia empresa. Bueno, entonces, ¿qué me va a generar? Tengo que buscar un local, tengo que mirar si ese local está, puedo pagarlo, o que en dónde está ubicado, bueno, qué gastos tengo que hacer. Tengo que tener en cuenta que los primeros meses tal vez no voy a recibir las ganancias que yo espero, que tal vez incluso muy poca gente va a llegar a comprar lo que yo esté ofreciendo. Entonces, tengo que tener ese cálculo. Pero si nosotros simplemente hacemos las cosas a la ligera, bueno, yo quiero este negocio, quiero montar esta empresa, pero no tengo en cuenta los gastos, todas las cosas que tal vez voy a tener que gastar, entonces ahí es donde empieza a haber ese faltante, es donde empiezo a tener problemas de dinero, donde tal vez ya voy a empezar a tener esa crisis. Entonces debo planificar bien las cosas que estoy haciendo. Cuando de pronto tú ya quieres casarte, quieres ya formar una familia con esa persona que amas, a la que quieres, pero primero tienes que también planificar esos gastos, planificar, bueno, dónde vas a vivir, mmm, qué hay que comprar, pero a veces no lo hacemos, simplemente decimos, bueno, me quiero casar sin importar dónde voy a ir a vivir, tal vez si voy a ir a vivir con la familia de ella o de él. Entonces eso a la larga va a generar un problema, porque cada quien necesita tener su espacio, porque debemos entender que todas las personas somos diferentes, que tal vez tenemos formas de pensar diferentes, formas de actuar, y ahí va a haber un choque. Y por ende voy a tener problemas tal vez con mi pareja, con las demás personas que vivan ahí. En fin, cualquier problema puede suceder porque cualquier dificultad puede estar ocurriendo. Entonces, por eso es importante que yo aprenda a primero a calcular, que yo me siente a mirar, bueno, qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo necesito. Entonces vemos que cuando nosotros empezamos a calcular nuestra vida, cuando nosotros empezamos a sentarnos, a ver qué es lo que quiero, cómo lo voy a lograr, las cosas pueden cambiar, las cosas me pueden salir bien. También es importante consultarle a Dios. Cuando yo hago las cosas a mi manera, cuando yo hago las cosas por emoción, debo entender que las cosas me van a salir mal, que las cosas nunca me van a salir bien. Miremos qué nos dice Salmo capítulo 10, versículo 4.
Los perversos dicen que no hay Dios, no le consultan nada, porque están llenos de soberbia. Dios no cabe dentro de sus planes. A veces hay que dejar un poquito nuestra soberbia, como esa altivez que a veces nosotros tenemos, porque muchas veces pensamos o nos creemos mejor que Dios, pensamos que no las sabemos todas y no es así. Debemos entender que Dios es el que guía nuestro camino. Debemos entender que Dios es el que nos cuida, nos protege, que Él es nuestro Padre y que Él quiere lo mejor para nosotros y que sabe lo que mejor nos conviene. Por lo tanto, todo lo que nosotros tengamos pensado hacer, aprendamos a consultarlo a Dios. Aprendamos primero a ponerlo en sus manos. Como decíamos, bueno, tú quieres un negocio. Primero siéntate, calcula los gastos, consúltale a Dios. Señor, ya es el tiempo, eh, ya será que puedo hacerlo. Dios te dirá, todavía no, espera, o en cualquier cosa sencilla. Tú tal vez quieres comprarte una moto, por decirlo. Consúltale a Dios. Ya es tiempo, tal vez sí es el momento de hacerlo. Dios te dirá no, tal vez te dirá espera, o Dios puede decirte sí, ya es el momento, pero siempre consultémosle a Dios. Por más sencilla que sea eso que tú quieras, consúltale a Dios. Todos tus planes primero deben pasar por las manos de Dios para que Él pueda bendecirlos, para que Él pueda decirte, sí, es el tiempo de hacerlo, o tal vez no, no es el tiempo, aún no es el momento. Todo debes consultárselo a Dios, ponerlo en sus manos, porque de lo contrario, si nosotros hacemos las cosas por emoción, simplemente vamos a actuar mal. No, eso nos va a llevar a tomar malas decisiones. Debemos también aprender a ser pacientes, porque a veces Dios nos dice no, no es el momento, aún no. Y nosotros en ese afán de lograrlo, no nos importa lo que Dios nos haya dicho, no nos importa que tal vez Dios haya dicho no, no es el momento, aún hay que esperar y lo hacemos. Ahí es donde vienen esas consecuencias. Ahí es donde nosotros tenemos que asumir esas consecuencias de nuestros errores. Por eso, aprende a hacer las cosas con calma, con tranquilidad, siempre esperando en Dios, siempre confiando en Dios, siempre esperando la dirección de Dios. Si tú decidiste entregarle el control de tu vida a Dios, entonces permite que Él actúe como Él mejor lo crea. Déjalo que Él actúe, no pretendas ayudarlo, porque a veces nosotros le ayudamos a Dios, nosotros empezamos a hacer las cosas por Él. Dios nos ha dicho, no, no es el momento, no, no hagas esto, pero nosotros decimos, ay no, pero si yo lo quiero hacer, ay no, pero es que yo ya quiero tener ese negocio. O tal vez Dios ha dicho, en cuestión tal vez de alguna pareja, todavía no es el momento o esa persona no es la adecuada, no es la persona que va a estar a tu lado, pero nosotros somos tercos y a veces decimos, ay, pero es que ese es el hombre que yo quiero, ese es el hombre que yo amo, sin él no puedo vivir, o por el contrario, esa es la mujer que yo quiero para mi vida, esa es la mujer que yo quiero para pasar el resto de mis días, pero a veces Dios tiene preparado otras cosas, Dios tiene preparado otros planes, otras personas para nuestra vida, pero a veces somos tan tercos, tan necios que no nos importa. Bueno, yo con él me quiero casar y se casa sin importar la opinión de Dios, sin importar la opinión de incluso de su familia, y después son las consecuencias. Tal vez más se demoró en casarse que después estar divorciado. Más se demoró en tal vez tomar esa decisión que en asumir esas consecuencias. Entonces, siempre consultemos a Dios, siempre hagamos las cosas bien, siempre escuchemos la voz de Dios, no nos hagamos los sordos, porque a veces eso pasa. Dios nos está diciendo las cosas, cómo tenemos que hacerlas, y nosotros lo que hacemos es hacer caso omiso, hacernos los sordos, no escucharlo. Entonces, ahí es donde vienen esos problemas, ahí es donde vienen esas dificultades, ahí es donde empezamos a recibir lo que nosotros hemos estado buscando. Entonces, ahí es donde encontramos el porqué de las cosas. ¿Por qué las cosas te salieron mal?
porque no supiste escuchar. ¿Por qué las cosas te salieron mal? Porque fuiste afanado, porque no supiste ser paciente, porque simplemente hiciste las cosas al afán. ¿Por qué las cosas están sucediendo de esa manera? Porque Dios tenía un propósito y tenían que hacerse de esa manera para que ese propósito se cumpliera. Entonces ahí vemos el porqué de las cosas. Cuando a ti te esté pasando algo, tal vez que no sea agradable, cuando estés viviendo o atravesando un problema, una dificultad, antes de rasgarte las vestiduras, antes de tal vez echarte a morir, piensa en para qué Dios está haciendo eso. No porque no te pongas a cuestionar a Dios, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué a mí? Sino, bueno, ¿qué quiere Dios enseñarme con esto? ¿Qué quiere Dios que yo aprenda? ¿O cómo quiere manifestarse Dios en mi vida? Ese es el porqué de las cosas. ¿Por qué pasó esto? No porque seas malo, no porque seas la peor persona, no porque Dios te esté castigando, no porque Dios se haya olvidado de ti, como a veces pensamos también, sino porque simplemente todo tiene una razón de ser y Dios tal vez está utilizando eso para glorificarse, para manifestarse en tu vida, porque Dios quiere utilizarte para que seas ese testimonio vivo en la vida de las demás personas. Amén, mis hermanos. Ese ha sido el mensaje que Dios ha tenido en esta mañana, lo que Dios ha querido enseñarnos, el porqué de las cosas, que cada cosa tiene una razón de ser. Si Dios lo permite, el día de mañana estaremos nuevamente con un nuevo mensaje. Recuerden que entre 7 y 10 de la mañana estaremos nuevamente con nuestras transmisiones. Que tengan un bendecido día.